en clave empresarial, en clave bursátil, y vamos a hacer un repaso de esta semana con Antonio Castielo, estratega de mercados de eBroker. Antonio, muy buenas. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Antonio, una nueva semana bastante agitada. Ya la semana pasada cerrábamos con el sabor de boca que nos dejaban los bancos de Estados Unidos. Esta semana teníamos todavía la referencia de los bancos de Estados Unidos, pero ojo, porque Bankinter ya ha abierto la veda de los resultados empresariales en España. Interesante hacer una proyección de qué es lo que podemos esperar la semana que viene, porque vamos a tener ristra de bancos también por delante, y bien sabemos que Bankinter siempre es la nota discordante del resto, porque podríamos hablar de Bankinter como caso aparte para lo que es la tónica general del sectorial bancario español. ¿Cómo has visto las cifras de Bankinter y qué es lo que podemos esperar del resto de bancos? Bueno, vamos a ver, las cifras de Bankinter yo creo que son espectaculares, lo llevan siendo en los últimos tiempos. La verdad es que creo que se puede decir sin duda que es el banco mejor gestionado en España, con amplia diferencia, lo están haciendo fantásticamente bien. ¿Qué conclusiones sacamos? Pues mira, del análisis de lo que publicaron los bancos americanos la semana pasada y que, bueno, en algún momento comentamos, ahí veíamos un par de cosas que se han reproducido bastante claramente en Bankinter. Por un lado, el efecto de la subida de los tipos de interés en el margen de intereses y, por lo tanto, en la cuenta de resultados directa de los bancos. Subiendo los tipos de intereses, pues subía el margen. Y digamos, esto se plasmaba rápidamente en mucho mejores resultados. Los grandes bancos americanos, muchos de ellos tienen un negocio importante de banca de inversión, y ahí pues se veía efectivamente que las cifras habían bajado notablemente. En el caso de Bankinter hemos visto que han bajado las comisiones, pero bueno, bastante menos quizás de lo que inicialmente estaba previsto, pero con todo ha compensado con mucho la subida de los intereses en su negocio ordinario. Y luego vimos también que, bueno, pues que los bancos americanos sí que es verdad que habían hecho una serie de dotaciones bueno, para cubrir posibles problemas de sus clientes en cuanto a riesgo de clientes para los próximos meses. Bankinter, digamos que ahí ha permanecido bastante estable, porque también nos ha dicho que, bueno, que ellos que por lo menos entre dos, 3, 4 trimestres más no ven problemas a nivel de morosidad, ¿no? Entonces, bueno, esto cómo es extrapolable al resto de la banca española. Pues yo creo que los bancos domésticos, como ya veníamos diciendo tiempo, van a tener buenas cifras de resultados del tercer trimestre. Seguramente lo tengan también en el conjunto del año. Van a ver repercutir en sus cuentas pues unas menores comisiones en cuanto a que, bueno, pues se hayan hecho menores operaciones corporativas a nivel de gestión y asesoramiento y negociación de sus clientes, pues vayan a haber hecho menos operaciones y por ahí van a bajar las comisiones. Y yo creo que por el momento pues no va a ser muy necesario que aumenten las dotaciones a provisiones por riesgos, ¿no? Esto es un poquito como veo yo la situación en cuanto a lo que han presentado los bancos americanos, cómo se puede extrapolar a España y a través de los números de Bankinter. Yo, desde luego, me permito felicitar a los gestores de Bankinter porque francamente lo están haciendo muy bien. Antonio, mientras tanto, más allá del sector bancario, vigilamos también de cerca lo que está ocurriendo hoy en el sector retail. Adidas anuncia profit warning y, ojo, porque estamos viendo efecto dominó entre algunas empresas del sector, como es el caso de su rival más directa, Puma, pero también en casa hemos estado viendo hoy caídas bueno, significativas para Inditex. Bien sabemos que Inditex, además lo vimos en los últimos resultados, demostró tener bastante músculo a la hora de poder trasladar parte de ese aumento de los precios, parte de la inflación a los consumidores. Nos preguntamos hasta qué punto esto va a seguir manteniéndose así, hasta qué punto, por ejemplo, Inditex va a poder seguir mostrando esa resiliencia, porque vemos que la inflación no cesa y también estamos viendo que los ahorros de los ciudadanos pues bueno, van en detrimento, y habrá algún punto en el que tengamos que plantearnos hasta qué punto renovamos tanto el armario como lo hacíamos, o nos quedamos con las prendas que tenemos en el armario. Y bueno, eso de ir tanto a la última moda aprovechando el fast fashion, pues igual nos lo pensamos dos veces. Adidas ya ha advertido, Puma estamos viendo también caídas, Inditex veremos a ver qué sale de sus resultados, que todavía nos queda bastante para que publique la compañía. ¿Cómo estás viendo el panorama en el sector?
Bueno, lo has definido tú muy bien, ¿no? En el caso concreto de Adidas, yo creo que hay una diferencia muy notable con Inditex, y es que Adidas ya nos tiene acostumbrados este año a Profit Warning, porque me parece recordar que es el tercero que da en lo que va en lo que va de año, ¿no? Lleva un par de ejercicios bastante complejos. Yo creo que no ha sido capaz de recuperarse muy bien después de esa, bueno, con la crisis del COVID. Bueno, era evidente que podía bajar, subió mucho, pero prácticamente desde el verano del año pasado ha empezado a bajar. ¿Por qué? Bueno, pues ahí los números ya vieron que no les salía. Tuvieron que vender su filial Reebok. Eh, Esta operación, la verdad es que no ha podido mejorar su situación, y lejos de ella, pues quizás no está pudiendo cumplir su plan estratégico, y bueno, pues el mercado de alguna forma así lo está reflejando. Problemas con los países del este, China, luego Rusia, otra vez China. En China además ya el problema no es tanto crisis como también la competencia que le están haciendo marcas locales, ¿no? Se está debilitando la fuerza de sus ventas, ¿no? Por lo que vemos en el consenso de mercado, a los analistas que siguen el valor les preocupa su capacidad para mejorar las ventas en los próximos ejercicios. Entonces, pues bueno, la situación es compleja. Esto en Inditex realmente no lo vemos, ¿no? Inditex, su negocio en Rusia, pues la verdad es que ha sido capaz de digerir esa bajada bastante bien, y volvemos un poco a lo mismo que decíamos antes de Bank Inter. O sea, yo creo que Inditex tenemos una de las mejores, una de las sociedades mejor gestionadas en el mundo. En algún momento habrá problemas. Bueno, sí, lo vimos efectivamente vamos a poner aquí el gráfico de Inditex. Vimos los problemas. Efectivamente, vamos a ponerlo en semana, quizás abarcamos un poquito más. Vimos los problemas de Inditex, pues con la crisis del COVID. Recuperó bastante bien. Luego vimos también los problemas que tuvo, pues quizás con las dudas que le suponían a los inversores y a los analistas el cambio en la gestión. Pero bueno, en cuanto a sus números y sus cifras, pues los últimos resultados que dio son buenos y ha mantenido de alguna forma la guía. Entonces, yo no creo que haya que pensar en que puede ir peor. O sea, en cualquier caso, vemos que Inditex se encuentra bastante por encima de los mínimos del COVID, cosa que en el caso de Adidas, como hemos visto antes, pues no veíamos. No está bastante por debajo del COVID, ¿no? Y con problemas además claramente desde julio del año pasado, ¿no? Bueno, hay que ir con cuidados. Aquí yo creo que a nivel global los mercados quizás no están siendo capaces de mostrar pues esa recesión de la que ya todo el mundo habla, que puede ser más o menos intensa, y quizás deberíamos de ver más ajustes, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo de momento es que hay unas compañías que lo están haciendo mejor que otras, y desde luego en el caso de Inditex, pues yo creo que lo está haciendo mejor. No sé tampoco si es parecido el sector, pero quizás el producto no es el mismo. Evidentemente, las cuentas de Inditex pues tendrán que reflejar todos estos problemas, pero de momento yo creo que lo están haciendo mucho mejor que la competencia. Antonio, otra consulta. En estos momentos estamos viendo cómo siguen aumentando las advertencias de una recesión. En Estados Unidos el foco está puesto en estos momentos en la segunda mitad de 2023. Estamos viendo también pues, advertencias de muchas gestoras. En el caso de Natixis advertía del impacto de una recesión en Europa, pero además también de un racionamiento energético en la eurozona, teniendo en cuenta la crisis energética que tenemos que afrontar este invierno, pero no solo este invierno, es que los inviernos siguientes también vamos a tener mucha tela que cortar. ¿Qué crees que podría suceder? Yo ya sé que no tenemos la bola de cristal, pero ¿qué crees que podría suceder con las bolsas en este entorno? Es decir, si realmente el año que viene tenemos una recesión, y es una recesión de magnitud que podemos decir que está provocando un lastre severo en la economía, ¿vamos a seguir viendo subidas en las bolsas?
Bueno, yo creo que en los últimos días, más que subidas, lo que hemos visto han sido rebotes, ¿no? Aquí tenemos el futuro en velas semanales del SP 500 y lo que hemos visto ha sido, pues que bueno, que se ha limitado a rebotar en la media móvil de 200 sesiones, es una referencia importante trabajando con velas semanales. Aquí, no sé si vemos, bueno, pues la mecha que dejó rebotando también el 50% de las bandas de Fibonacci. A ver, yo efectivamente aquí de momento lo que veo son rebotes y estabilidad. Creo que la semana pasada comentaba contigo algunas valoraciones que había visto y que concordaba bastante con ellas. Eh, con estudios, digamos, análisis fundamental más que análisis técnico y, bueno, pues veíamos que sí que era posible bajadas entre el 15 y el 20% adicionales a donde están ahora mismo los mercados, ¿no? Yo creo que los mercados no han estado especialmente conscientes de lo que podía venirse, encima. O sea, en algunos casos hemos estado hablando claramente de, señores, aquí puede haber una recesión y bueno, pues los mercados han mantenido ciertos rebotes y ciertas situaciones de alegría, pero bueno, la tendencia desde luego, o sea, este año esto es como te digo, el SP 500, el Nasdaq, aquí podemos ver el Dow, quizás algo menos que los otros, el Russell. O sea, todo hemos visto, estamos en una tendencia claramente bajista en la que entre medias pues ha habido rebotes y yo creo que eso es lo que van a seguir haciendo los mercados. ¿Hasta dónde? Pues hombre, tenemos referencias inmediatas, las más inmediatas pues un poquito por debajo de los niveles que estamos. Prácticamente todos los índices son, como ves, de aspecto muy parecido. Pues quizás las primeras referencias serían estos máximos que son anteriores al COVID y bueno, pues donde se estabilizó el mercado después de salir de la crisis del COVID. Y lo siguiente pues son los mínimos del COVID. Son caídas, pues como ves, fuertes y contundentes. ¿Vamos a llegar ahí o no? Pues vamos a ver, yo creo que el mercado siempre tiene un poco una tendencia a funcionar como un péndulo. Eh, yo creo que la inflación todavía va a permanecer estable y persistente. Quizás pueda empezar a deshincharse un poco, al menos en Estados Unidos, a finales del primer trimestre, básicamente por un efecto de cambio de base y básicamente también porque bueno, ese comienzo de la recesión pues, va a hacer bueno, pues que caiga el consumo, que haya ese sufrimiento mayor que dicen ahora muchos bancos de inversión que va a haber. Esto es verdad que puede ser así, pero yo creo que simplemente por ese mismo efecto, pues la inflación va a caer y quizás los bancos centrales no van a tener tantas necesidades de seguir subiendo, sobre todo la Reserva Federal, que es quien está marcando la pauta en todo esto. El Banco Central Europeo pues va con varios meses de retraso. Veremos a ver la semana que viene en su reunión del jueves qué es lo que hace. Más o menos está pensando en 75 puntos básicos, ¿no? La Reserva Federal ha salido una noticia hace un rato en Wall Street Journal donde decía bueno, pues que la previsión de subidas de tipos de interés van a ser 75 puntos básicos en la próxima reunión, la del 2 de noviembre, que prácticamente todo el mundo está descontando esto, pero que la novedad puede ser que si realmente estamos ya pendientes de esa recesión que viene, pues a lo mejor en vez de los otros 75 puntos básicos que se estaba esperando para la reunión de mediados de diciembre, pues que se quedara en 50 puntos básicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta parte, digamos, del cuadro, la proporción está aumentando desde que ha salido esta noticia. Ya no sé si esto va a ser o no lo ha dicho la Reserva Federal, lo ha dicho un periódico y a lo mejor, pues bueno, son ganas de que pase, ¿no? Pero bueno, yo no tengo, como tú bien decías, la bola de cristal, pero lo que sí que creo es que todavía nos quedan bajadas importantes en las bolsas, que no hemos visto ni mucho menos los mínimos y que va a tocar sufrir. Y aquí, bueno, pues
va a sufrir todo el mundo. Puede ser que haya compañías que puntualmente, como decíamos antes, el caso de los bancos, todavía durante 3 meses, 6 meses, 9, 12 quizás, pues aguanten el tipo sus cuentas, aprovechando el impulso que les puedan dar las subidas de los tipos de interés, pero luego evidentemente se van a ver perjudicados por los problemas que le generen sus clientes con morosidad y demás, ¿no? En cuanto a todo el tema energético, bueno, yo esta mañana veía que hay una cosa que me ha sorprendido también bastante, ¿no? Y es que el gas natural del que tanto hemos hablado y hemos pensado también en muchos momentos que podría seguir dando disgustos, pues lleva ya unas cuantas semanas bajando claramente, mucho más de hecho que el petróleo, ¿no? Bueno, pues que está más estabilizado, ¿no? Bueno, quizás para este invierno pues los países hayan hecho las tareas en cuanto al aprovisionamiento del gas, mucho más caro desde luego que el que se hacía anteriormente, pero bueno, de alguna manera puede haberse hecho, pero claro, es preocupante si van a ser capaces de solucionar esto para el próximo año, ¿no? Entonces, yo un poco el resumen de todo es que sigo viendo los mercados muy inestables, con muchos problemas. No hemos hablado de los bonos, Marta, no sé cómo andamos de tiempo, pero también es muy relevante ver bueno, pues que prácticamente todo esto es la rentabilidad del bono americano a 10 años, aunque ha corregido ahora en los últimos minutos un poquito por la noticia que te he dicho que publicaba Wall Street Journal, pero fíjate que estamos en unos niveles que, bueno, pues que no se veían pues realmente desde el año 2008, pero es que en Europa pasa exactamente igual. Si nos vamos al bono alemán, pues estamos en niveles que no los veíamos pues desde el verano de 2011, y es más relevante en el caso del bono alemán, que viene bueno, pues de rentabilidades negativas pues desde a principios de este año estaba en rentabilidades negativas. Estas subidas de rentabilidades, ojo que en el lado contrario lo que habría que ver son las bajadas de precio de los bonos, que están siendo terriblemente contundentes. Y el mercado de bonos sí que es un mercado que refleja mucho mejor los fundamentales de la economía. Entonces, yo creo que mientras no veamos flexionar las rentabilidades de los bonos, y no lo vamos a ver tanto en cuanto los bancos centrales sigan subiendo tipos, pues la renta variable difícilmente la vamos a ver mejorar. Pues nosotros nos quedamos con esas claves y además, como bien apuntabas, Antonio, de cara a la semana que viene, vigilando qué es lo que va a ocurrir en esta reunión del Banco Central Europeo el jueves. En principio lo que se espera y lo que el mercado da por hecho es ya una nueva subida en 75 puntos básicos, y bien apuntabas, ojo, la semana que viene tenemos esa reunión de 2 días de la Reserva Federal, 1 y 2 de noviembre, todo apunta que sí, tenemos una nueva subida de 75 puntos básicos esta reunión de noviembre. A mediados de diciembre, ojo, porque parece que cada vez es más probable una subida en 50 puntos básicos, es decir, que la Fed recule un poquito, ese 0,25. Eso haría mejorar, evidentemente, la situación del mercado, pero vamos, tampoco estamos hablando de grandes cifras. O sea, hará mejorar realmente la situación si vemos que en paralelo a eso hay una estabilización, o mejor sería una bajada de la inflación en los próximos meses. Veremos a ver qué tal, y veremos también cómo evoluciona la inflación, a ver si conseguimos ver algún atisbo de control por parte de los bancos centrales, porque recordemos que esta semana seguíamos teniendo ese 9,9% de inflación en la eurozona, así que bueno, sí, podríamos decir que hemos sorteado un poco ese monstruo de los 2 dígitos, pero aún así 9,9 tampoco es como para respirar muy aliviados. Así que Antonio Castelo, nos quedamos con esas claves, muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente, Marta, gracias a vosotros, buen fin de semana. Y mientras, nosotros seguimos pendientes de varios